Bien, quiero hablarles hoy de algo que está ocurriendo en este momento en los mercados financieros globales y que la mayoría de los medios están cubriendo con titulares, pero sin análisis real. Porque los números que están saliendo esta semana no son solo datos económicos, son la expresión más concreta y más tangible de lo que significa esta guerra para la vida de personas en países que ni siquiera están cerca del Golfo Pérsico. Y cuando uno entiende la estructura detrás de esos números, entiende también por qué este conflicto es mucho más difícil de resolver de lo que cualquier declaración política sugiere. Hablemos del petróleo, hablemos del precio y hablemos de lo que viene. El barril de Brent cerró la semana pasada alrededor de $103. El West Texas Intermediate en torno a 99. Esos números por sí solos ya representan un shock significativo para la economía global. Pero lo que los analistas están calculando esta semana, después del fracaso de las negociaciones de Islamabad y después del anuncio del bloqueo naval americano sobre los puertos iraníes, es algo cualitativamente diferente. Bloomberg reportó que algunos de los analistas más serios del mercado energético están empezando a calcular escenarios de $200 por barril. $200 por barril. Quiero que se queden con ese número un momento, porque no es ciencia ficción. Es la proyección de lo que ocurre si el bloqueo se ejecuta de manera sostenida, si el cese al fuego no se renueva el 22 de abril, y si el estrecho de Hormuz permanece efectivamente cerrado durante semanas adicionales. Para entender por qué ese número es posible, necesitan entender la estructura del mercado petrolero global. Y para entender esa estructura, necesitan algunos datos concretos. El estrecho de Hormuz maneja normalmente alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día. Eso representa aproximadamente el 20% de todo el comercio marítimo mundial de crudo y cerca del 20% del gas natural licuado global. Cuando ese corredor funciona normalmente, el sistema energético mundial tiene cierta holgura. Las interrupciones en otras partes pueden compensarse. Cuando ese corredor se cierra o se restringe severamente, desaparece esa holgura. Y el mercado energético global, que opera con márgenes muy estrechos en condiciones normales, entra en un régimen de escasez estructural que los precios reflejan de manera inmediata y brutal. Desde el 28 de febrero, el IRGC ha mantenido el estrecho efectivamente cerrado para la mayoría del tráfico comercial. Solo algunos buques de países que tienen acuerdos con Teherán, principalmente China, India y Pakistán, han podido transitar pagando peajes en yuanes chinos al IRGC. El resto del tráfico marítimo internacional que normalmente usa esa ruta, buques que llevaban petróleo de Arabia Saudita, de los Emiratos, de Kuwait, de Irak hacia Europa y Asia, está parado o redirigido por rutas alternativas mucho más largas y costosas. Una experta en energía global de la Universidad de Columbia explicó a CNN el domingo cuál es el impacto acumulado de esa interrupción. Sus palabras son importantes. El mundo ya tiene un problema de escasez de aproximadamente 7 millones de barriles de crudo y 4 millones de barriles de productos derivados que no están saliendo del Golfo. Eso es antes del bloqueo naval americano, antes de que Washington añada una capa adicional de restricción sobre los puertos iraníes. Y añadió algo que hay que escuchar con atención. Podría pasar mucho tiempo antes de que los precios bajen, incluso después de que la guerra termine, porque los precios no caerán hasta que el estrecho esté plenamente abierto y las instalaciones petroleras dañadas sean reparadas. Y esas, dijo, son variables enormes que siguen completamente sin resolver. Hablemos de las instalaciones petroleras dañadas, porque esto es un elemento del análisis que casi nadie está cubriendo con la profundidad que merece. Desde el inicio del conflicto, las operaciones militares han afectado infraestructura energética en toda la región. Qatar declaró fuerza mayor en sus contratos de gas natural licuado cuando las instalaciones de Ras Laffan, el principal complejo de licuefacción de gas del mundo, no pudieron operar con normalidad porque los buques tanque no podían salir del Golfo. Cuando Qatar anunció esa decisión, los precios del gas natural en Europa casi se duplicaron en cuestión de días.
Irak ha visto caer su producción de petróleo en el sur del país en más del 70% desde el inicio de la guerra. El campo de Zubair en Basra, que producía alrededor de 400.000 barriles diarios, está operando a una fracción de su capacidad por los ataques continuos en la región. Los países del Golfo que dependen del estrecho para exportar su producción han visto colectivamente caer sus exportaciones en varios millones de barriles diarios. Arabia Saudita tiene su oleoducto este-oeste que puede llevar hasta 7 millones de barriles hacia el Mar Rojo sin pasar por Hormuz. Está funcionando. Pero ese oleoducto tiene capacidad limitada y no puede reemplazar por sí solo el volumen que normalmente transita el estrecho. Y ahora viene el bloqueo naval americano sobre los puertos iraníes. Lo que eso añade al mercado no es solo la eliminación del petróleo iraní que todavía estaba circulando en pequeñas cantidades. Es una señal al mercado de que la resolución de esta crisis no está cerca, de que las apuestas están subiendo en lugar de bajando, de que la ventana para una solución diplomática se está cerrando, no abriendo. Los mercados leen esas señales con mucha más rapidez y precisión de lo que cualquier portavoz del gobierno puede corregirlas después. Quiero hablarles ahora de las respuestas que los gobiernos han intentado para contener el shock energético, porque el análisis de esas respuestas revela con claridad brutal cuáles son los límites reales de lo que puede hacer la política en este escenario. La Agencia Internacional de Energía coordinó una liberación de reservas de emergencia de 400 millones de barriles. Es la liberación de emergencia más grande en la historia de la organización. Suena impresionante hasta que uno hace la aritmética simple. El consumo mundial de petróleo es de aproximadamente 105 millones de barriles por día. 400 millones de barriles cubren menos de 4 días de consumo global total. Comparado con el flujo normal del estrecho de 20 millones de barriles diarios, esos 400 millones equivalen a solo 20 días de tráfico normal. Japón ya pidió a la AIE que considere una liberación adicional de reservas si la situación empeora. La Unión Europea está discutiendo opciones, pero los analistas consultados por Bloomberg son muy directos al respecto. Las reservas de emergencia pueden suavizar el pánico temporalmente. No pueden reemplazar la función perdida de una ruta de transporte que ha estado cerrada durante semanas y que puede seguir cerrada durante semanas más. Estados Unidos tomó otra medida que pasó relativamente desapercibida. Levantó temporalmente las sanciones sobre petróleo ruso e iraní que estaba almacenado en alta mar, en flotas de buques cisternas flotantes, para hacerlo disponible a un mayor número de compradores. Eso añadió algo de oferta al mercado en el corto plazo. Pero esa medida también tiene límites físicos obvios y es una solución temporal que no cambia la ecuación estructural. Trump dijo a María Bartiromo en Fox que espera que los precios del petróleo y la gasolina estén iguales o quizás un poco más altos antes de las elecciones de medio término. Ese fue el pronóstico del presidente de los Estados Unidos sobre el impacto energético de su propia política. No prometió precios más bajos, prometió que no serían mucho más altos. Y lo dijo en el mismo contexto en que está ejecutando un bloqueo naval que los analistas independientes dicen que puede llevar el barril a $200. Necesito hablarles ahora de lo que $200 por barril significa en la práctica, no como número abstracto, como realidad concreta para la economía global. El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos está hoy en torno a $4.13 por galón. Eso ya representa un incremento de más de $1 por galón desde el inicio de la guerra. En términos de impacto sobre el consumidor americano promedio, que conduce un vehículo con un tanque de unos 15 galones, eso es $15 adicionales por cada llenado. Multiplicado por la frecuencia de repostaje de decenas de millones de conductores, el impacto acumulado sobre el consumo doméstico americano es significativo y ya está haciendo sentido. Si el barril llega a $200, la gasolina en Estados Unidos podría superar los $6 o $7 por galón. Eso no es solo un inconveniente para los conductores, eso es un shock inflacionario que se propaga a través de toda la cadena de valor económica. El transporte de mercancías se encarece.
Los alimentos se encarecen porque el costo del transporte agrícola sube. La calefacción doméstica se encarece. Los costos de manufactura suben. Y la Reserva Federal se enfrenta al peor escenario posible: inflación alta al mismo tiempo que la actividad económica se desacelera. Eso es estanflación. Y la estanflación es el problema económico que los bancos centrales tienen menos herramientas para resolver. Pero el impacto en Estados Unidos, siendo severo, no es el más grave. Estados Unidos produce entre 12 y 13 millones de barriles de petróleo diarios. Es el mayor productor del mundo. Tiene cierta capacidad de absorción que otras economías no tienen. Las economías más vulnerables son las asiáticas. Japón importa prácticamente el 100% de su petróleo. Corea del Sur está en una posición similar. La India depende de importaciones para cubrir la gran mayoría de su consumo. Y China, como ya hemos discutido, recibe aproximadamente 1/3 de su crudo a través del estrecho de Hormuz. Para esas economías, un barril a $200 sostenido en el tiempo no es una crisis manejable. Es una disrupción económica de magnitud histórica. Y la respuesta política que generaría en esos países en términos de presión sobre Washington para resolver el conflicto o en términos de búsqueda de acuerdos alternativos con Irán al margen de Estados Unidos es algo que la administración Trump no parece estar calculando con suficiente seriedad en sus comunicaciones públicas. Hay un elemento adicional que quiero traer a este análisis porque es crucial y casi no se menciona: el impacto sobre los países del Golfo que se supone son aliados de Washington. El Golfo Pérsico importa más del 80% de su ingesta calórica a través del estrecho de Hormuz. Eso no es una estadística menor. Eso significa que Kuwait, Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos dependen de ese corredor no solo para exportar su petróleo, sino para importar los alimentos que consumen. Cuando el estrecho se cerró en marzo, el 70% de las importaciones alimentarias de esa región se interrumpió. Los precios de los alimentos en los supermercados del Golfo subieron entre un 40 y un 120% en cuestión de semanas. Bahrein, que ya era uno de los países más endeudados del Golfo, vio sus ingresos de petróleo y aluminio, que representan más de 2/3 de sus ingresos gubernamentales, caer dramáticamente. Los Emiratos Árabes Unidos tuvieron que dar a Bahrein un préstamo de emergencia de 5.4 mil millones de dólares a través de un acuerdo de intercambio de divisas para sostener la moneda bahreiní. Esos son los aliados regionales de Estados Unidos. Esos son los países desde cuyos territorios se lanzaron operaciones militares contra Irán. Y esos son los países que están absorbiendo un daño económico masivo que Washington no compensará y que se prolonga cada día que el estrecho permanece bajo tensión. ¿Qué hace eso a la solidez de esa coalición regional a mediano plazo? ¿Qué pasa cuando el cálculo político interno de esos gobiernos empieza a reflejar el costo real que están pagando por apoyar la estrategia americana? Esas son preguntas que no tienen respuesta en los comunicados de prensa del Pentágono. Regresemos a los $200 por barril y a lo que eso significa para la resolución de este conflicto. Hay una paradoja estructural en el corazón de la estrategia americana actual que vale la pena nombrar con precisión. El objetivo declarado del bloqueo naval sobre los puertos iraníes es presionar a Teherán para que acepte las condiciones americanas. La lógica es: si cortas los ingresos iraníes, si eliminas la capacidad de Irán de exportar lo poco que todavía está exportando, el costo de no negociar sube para Irán hasta que se vuelve insoportable. Esa lógica tiene un problema fundamental. Irán lleva décadas operando bajo sanciones. Su economía ya estaba estructurada para absorber presión externa, de manera que la mayoría de las economías occidentales no pueden ni imaginar. El golpe adicional del bloqueo naval puede ser significativo para Teherán, pero el golpe que el bloqueo naval le propina a la economía global, a los aliados asiáticos de Washington, a los países del Golfo, puede resultar más inmediatamente insostenible que el daño que le hace a Irán. Cuando la medicina es más dañina para el médico que para el paciente, hay que reconsiderar la dosis. El cese al fuego vence el 22 de abril.
Los mercados globales de energía están absorbiendo ya el impacto de semanas de interrupción. Los analistas independientes están proyectando escenarios de $200 si esto se extiende. Y el mundo está observando si Washington tiene la capacidad de sostener esta presión sin que el costo político y económico doméstico e internacional supere lo que el resultado estratégico puede justificar. Esa es la ecuación real. No la que se describe en Truth Social, no la que se presenta en las ruedas de prensa del Pentágono, la que los mercados están calculando ahora mismo en tiempo real con cada barril de Brent que cotiza por encima de $100. Sigan mirando esto, porque el precio del petróleo no es solo un dato económico en este conflicto, es el termómetro más honesto de lo que está ocurriendo realmente. Y cuando ese termómetro siga subiendo, los vemos con todo el análisis.